Biblia, por favor, en Mateo 11:12. A pesar de sus enemigos, solo la gente valiente y decidida, 10 segundos en el ring. El problema es al 5, ¿no? Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Vamos a estar obedeciendo las órdenes y los dictados del mundo. Si nos sujetamos al reino de la carne, vamos a vivir conforme a la carne. Hay quienes se sujetan al reino del diablo y viven conforme al diablo. En cambio, si nos sujetamos al reino de Dios, entonces podemos vencer al reino del mundo, al reino del diablo, al reino de la carne, y utilizar los otros reinos no para el beneficio del mundo, del diablo o de la carne, sino para el beneficio del reino de Dios. Entonces surge la pregunta: si la clave está en el reino de Dios, ¿dónde está el reino de Dios? Jesús lo dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia. Nadie va a poder decir: mira, ahí está el reino de Dios, o aquí está, porque dijo Jesús, el reino de Dios está en medio de ustedes. Entonces el reino de Dios está en medio nuestro. ¿Cómo es el reino de Dios? Jesús lo describió y después el Espíritu Santo amplió la visión de lo que es el reino de Dios. Lo que Jesús dijo del reino, primeramente, es que es invisible. No dirán: aquí está o allí está. No se puede ver. El reino de Dios es invisible. Lo comparó con un grano de mostaza, lo comparó con un sembrador, lo comparó con muchas cosas para poder tener una idea en lo natural de lo que en lo espiritual representaba y representa el reino de Dios. Romanos 14, 1 Corintios 4 y Hebreos 13 nos amplían la visión del reino de Dios y nos dicen que el reino de Dios es justicia, paz, gozo, poder e inconmovibilidad, no sé, el reino inconmovible. Es un reino que no se puede mover, que no se puede quitar, que no se puede hacer a un lado. Es un reino que permanece y permanecerá para siempre. Ahora, nuestro problema es que sabemos tan poco del reino de Dios que a veces confundimos el reino de Dios con el reino de los hombres, y al ministerio o a la iglesia tratamos de traer el reino de los hombres. Uno de los capítulos más tristes de la Biblia está en el primer libro de Samuel, capítulo 8, cuando el pueblo de Israel rechazó a Dios como su rey y le dijeron: queremos ser como las demás naciones. No querían ser gobernados por Dios porque no tenían algo que pudieran ver. Dios en su misericordia se los permitió solamente para demostrarnos que ni aún con lo espiritual el reino de los hombres funciona. Fíjate, el reino de Dios es invisible, el reino de los hombres es visible. El reino de Dios es interno, el reino de los hombres es externo. En el reino de Dios la apariencia no vale, porque las apariencias engañan. ¿Recuerdan cuando Samuel vio al hijo mayor de Isaí? Dijo: este es. ¿Y qué le dijo Dios? No mires a su estatura ni a lo hermoso de su parecer, porque ustedes ven lo que está por fuera, pero Dios ve el corazón. En el reino de los hombres la apariencia es lo más importante. Por eso es que los líderes, entre comillas, espirituales, mientras más rango tienen, más joyas andan colgadas, más caros son sus trajes, más vistosos son por fuera, porque quieren mostrar por fuera lo que no tienen por dentro. Por eso Jesús fue rechazado, porque él reclamaba ser un rey, pero decían: ¿y dónde está tu corona? ¿Dónde está tu capa? ¿Dónde está tu vestido? ¿Dónde está tu reino? ¿Dónde está tu palacio? Y se lo dijo a Pilatos:
Mi reino no es de este mundo. En el reino de Dios, cada creyente es un ministro, cada creyente es un sacerdote y es un rey. No hay diferencias entre creyentes, excepto el crecimiento espiritual. En el reino de los hombres es un reino clerical. Hay separación y distinción entre los líderes y el pueblo. Y no toques a un líder. ¡Ay de ti si tocas al ungido del Señor! Pues en el reino de los cielos, hay de ti si tocas al más pequeño de los discípulos de Cristo, porque es un ungido del Señor. En el reino de los hombres, los líderes son jefes y su objetivo principal es mantener el poder, mantenerme yo en el poder. En el reino de Dios, los líderes son padres espirituales y su objetivo principal es que sus hijos crezcan y lleguen a ser padres. El objetivo de un líder en el reino de Dios es formar líderes. En el reino de los hombres, los líderes buscan ser servidos, se sirven de la gente. En el reino de Dios, los líderes sirven, llevan cargas y sirven a la gente. En el reino del hombre, los líderes enseñan e instruyen para hacer crecer su imperio. Esto es, sí, yo formo líderes, pero ustedes están bajo mi cobertura. Y ustedes, los líderes que forman, están bajo mi cobertura y se forma una pirámide de poder. En el reino de Dios, los líderes forman a otros para que sean sus sustitutos. Su meta es formar a sus reemplazos. Es lo primero que hizo Jesús. Formó a 11 reemplazos y dijo: ahí nos vemos. Pablo después aprendió lo mismo y formó 7 reemplazos. Por eso es que pudo estar preso. En el reino de Dios, todos los miembros están ungidos. En el reino de los hombres, solo unos cuantos están ungidos. Por lo tanto, en el reino de los hombres, el objetivo principal es buscar la unción. Busca la unción. Él se trae la unción y andan detrás de la unción. En el reino de Dios, cada miembro está ungido y no busca la unción, unge a Jesús. En el reino de los hombres, buscan la unción de Jesús. En el reino de Dios, ungimos a Jesús. Jesús dijo algo que se ha descuidado mucho. Él dijo: donde quiera que se predique el evangelio en todo el mundo, ¿qué se debe contar? Lo que la mujer hizo, que él ungió. Lo que una mujer de mala fama hizo. ¿Qué hizo esa mujer? Le ungió. Lo ungió. Lo ungió. ¿Cómo ungimos a Jesús hoy? Él lo dijo bien claro: tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, estuve enfermo y me visitaste, en la cárcel y vinisteis a mí. Ese día el esplendor de Jesús va a ser tal que, créanme, se nos viene el avión a todos. Lo sabemos perfectamente bien. Yo cada vez que voy a la cárcel, yo voy a visitar al Señor Jesús. Voy a pasar un tiempo con mi Señor Jesús y lo disfruto muchísimo. Pero ese día que estemos frente a su gloria y su majestad, nos va a parecer imposible haberlo visitado. Por eso es que los justos responderán: ¿cuándo te dimos de comer? ¿Cuándo te vimos preso y te visitamos? Y Jesús nos va a abrir otra vez los ojos y nos va a decir: en cuanto le hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, me lo hicisteis a mí en persona. En el reino de Dios, el único que tiene títulos es Jesús. Soberano, Rey de reyes, Señor de señores, el único, el inmortal. Ya llevo más de 1000 títulos de Jesús en toda la Biblia. Empecé con 300, luego 600, luego 700, ya van más de 1000. Mis amados en prisión que tienen todo el tiempo me ayudan. Y todos los demás tenemos un solo título: hermanos. Porque Él dijo: no quieras que te llamen rabí,
A nadie llames padre en la tierra, a nadie llames maestro en la tierra, porque tienen un maestro, a mí. A nadie le llames líder ni pastor. Yo le decía hace un rato a Víctor y esta Lupita, porque pues de ver lo que están haciendo, uno se queda con la boca abierta. Tantas iglesias, tantas personas, ¡qué bruto! Si viéramos eso con los ojos de la carne, uy, les ponemos una alfombra, señores apóstoles, pasen. Porque, oye, la obra que han hecho para los hombres son apóstoles, pero para Jesús son hermanos. Dice, no quieran que los llamen rabí. Uno es vuestro rabí. Y todos ustedes son hermanos. Apóstoles hay dos tipos: los apóstoles del reino de Dios y los apóstoles del reino de los hombres. Los apóstoles del reino de Dios hacen la obra de apostolado y nunca buscan el reconocimiento. Los del reino de los hombres se cuelgan, ¿no? Aquí los títulos, superintendente apóstol y presbítero y reverendo, y quieren que lo muestren su credencial y quieren que lo reconozcan, porque su reino es humano. Pero en el reino divino, habrán en la fila de las recompensas, yo creo que la mayoría de los que van a estar al principio va a ser gente que no sabe leer, ni supo de teología, ni supo de un montón de cosas que nosotros luego nos metemos en rollos y perdemos de vista la esencia, el reino de los cielos, el reino de Dios. En el reino del hombre los títulos son los que importan. ¿Qué eres? ¿A dónde has llegado? Todo el mundo quiere tener, todo el mundo quiere ascender. Jesús dijo: ¿a quién pertenece el reino de los cielos? Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es este reino invisible, el reino de los cielos. ¿Qué es pobre en espíritu? Pobre en espíritu son los que reconocen humildemente su necesidad y dependencia de Dios, como los niños. Pobre en espíritu es aquel que depende de Dios y no de sí mismo, ni del mundo, ni del diablo. Depende nada más de Dios. Ahora, ¿cómo medimos nuestra dependencia en Dios? ¿Cómo puedo evaluar si dependo poquito, nada, mucho o más o menos de Dios? Si investigas en la Escritura, te vas a dar cuenta que el tiempo que invertimos, como nos decían hace un rato, el tiempo que invertimos en orar y en leer la Sagrada Escritura es proporcional a nuestra dependencia de Dios. Oras muy poquito, ayunas muy poquito, lees muy poquito, dependes muy poquito de Dios. No oras, no lees la Biblia, no ayunas, no dependes nada de Dios, todo lo haces en tus propias fuerzas. Eres tan poderoso que no necesitas orar, no necesitas la dirección de Dios. Es que ya la leí. Bueno, pues es como no comer, ¿no? Lees mucho, oras mucho. Esto te va a quitar tiempo de otras cosas, pero la dependencia de Dios, de allí proviene todo. Todo lo que Jesús hizo vino de su intimidad con su Padre. Nada puedo hacer por mí mismo sino lo que veo hacer al Padre. Nada hago por mí sino lo que Él me dice que yo haga. Pero también Él dijo que el reino de Dios no solamente pertenece a los pobres en espíritu. ¿A quiénes más pertenece el reino de los cielos? Es que hacen lo mismo los dos. Sin embargo, hay una diferencia. Unos padecen persecución porque no tienen pelos en la lengua, dicen las cosas como son y las cosas lastiman, las cosas hieren, sobre todo a los que están enraizados en su reino, en esta tierra. Todo el que quiera vivir piadosamente padecerá persecución. Es preocupante que la iglesia está siendo aceptada por el mundo, muy preocupante,
Porque Jesús dijo: seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. ¿Qué está pasando? No estamos tal vez predicando el reino de los cielos. Estamos suavizando, estamos diluyendo la verdad, estamos dorando la píldora. Y no estamos diciendo las cosas de frente como son, o tal vez no estamos viviendo a la altura del reino de Dios. Por eso es que nos acomodamos al reino del mundo, es más cómodo. Miren, mientras más alejados nos hallamos del reino de Dios, más soberbios, altivos y arrogantes somos. Yo me he puesto a hacer encuestas entre todos los presos. ¿Qué piensan de los líderes de la calle y de los líderes internos? El 80% expresa: son antiguos, son arrogantes, son soberbios, son pedantes, son altaneros. Ya se la creyeron, pues el líder, ¿no? Se siente acá la gran cosa. Es muy triste. Es muy triste, y tenemos que corregir eso, porque tenemos que darle la visión correcta al preso del reino de los cielos. Porque si no, vamos a estar formando monstruos espirituales o reyesitos pequeños con su reino. A uno de los pastores en el reclusorio norte lo apodaban el faraón, porque se sentía el faraón. Bendito sea Dios, porque nos dio la sabiduría para tumbar eso. En el reclusorio norte hay 3 pastores en una sola iglesia, y en otra hay 2, y estamos por levantar a más en cada una de las otras iglesias que hay. En el oriente hay 5 pastores, ya no uno solo. El modelo de un solo pastor ya caducó. No funciona. Se vuelve rey humano. Es peligrosísimo. Si buscamos en la Biblia, jamás vamos a encontrar gobierno de un solo hombre sobre la gente. Siempre eran varios. En Jerusalén habían 3 pastores, en Antioquía habían 5. Y tú lees todas las cartas y solamente en una encuentras líderes, y habla en plural a los ancianos y líderes. Muchos dicen: es que en Apocalipsis dice: escribe al ángel. Sí, ángel quiere decir apóstol. El apóstol no gobierna la iglesia. El apóstol levanta iglesias y luego se somete a ellos. Es muy diferente. La iglesia tiene que ser gobernada por varios. Entonces, miren, entre más alejados nos hallamos del reino de Dios, más soberbios, altivos y arrogantes somos, y queremos mostrar por fuera de lo que carecemos por dentro, con la ropa. A mí me han dicho: oye, tienes que vestir mejor. Yo no soy totalmente palacio, soy totalmente regalado. Les puedo decir hasta los calzones que me los regaló. Calcetines. Mi esposa está aquí. En 8 años, en 10 años que llevamos casados, no me he comprado una sola prenda, porque ya entendí que el hombre honra la apariencia. Y yo no me voy a dejar llevar por el reino de los hombres. Como te ven, te tratan. Bueno, pues yo quiero que quienes me vean sean los demonios. Que cuando yo vaya por ahí, digan: ya llegó, vámonos. Los hombres, a mí qué me importa. Como me traten, me vale. No, es que tú tienes que vestir bien. Tú representas al reino de Dios. Le digo: ¿a cuál reino? Porque el rey que represento, del reino que represento, fue manso y humilde de corazón, y vestía normal. Tan normal era Jesús que cuando fueron a arrestarlo, le dijeron: Judas, tienes que mostrarnos quién es, porque ese se tapiña bien fácil. ¿Que no lo querían matar y se perdía entre ellos? En medio de ellos se iba a decir: ¿en dónde estamos? Pues estaban esperando ver a un hombre con ropas delicadas. No, es que tú tienes que andar el carro, el último modelo. Tú eres un siervo del rey. ¿De cuál rey me hablas? Mi rey no tuvo carro, no tuvo transporte, todo lo pidió prestado.
Mi papá el otro día me decía, no, estás mal, ve tus primos, tienen carros, casas, y tú no tienes nada, y lo que tienes está todo usado. Le digo, ¿sabes qué? Papá, estoy más rayado que Jesús. Jesús no tuvo esposa. Bien inteligente, ¿no? Yo sí tengo. Jesús no tuvo carro. Pues yo ando un carro que lo traía Brondo, yo ya lo traigo yo, pues es mío mientras lo ando yo. Tengo una camioneta preciosa que vino desde Pensilvania. Estamos pagando una casa que es propia, la estamos pagando, pero pues mientras tanto pues es propia. Tengo más que Jesús. Estoy rayadísimo. Jesús no tuvo nada de eso, porque nos vino a mostrar el verdadero reino. Hábitos, hábitos, la corbata. Hay grupos en donde si no hay corbata no puedes predicar. Yo hace mucho tiempo que ya no voy a ninguna iglesia, ya no. Con las cárceles me basta. Yo no sabía ni cómo darles la vuelta. Hace poco hablaron para un congreso internacional de no sé qué. Les dije que no. Les dije que no. Y si me invitan, que sea a la cárcel. Pero ya sé qué es lo que les digo cuando me dicen, ¿no? Tengo mucho trabajo, hermano. La cárcel me consume. No puedo. Condecoraciones, diplomas, títulos, reconocimientos. Qué bueno guardar los reconocimientos, de la cárcel, de la Junta de Asistencia Privada, del gobierno, pero guárdalos y cuando sirvan, muéstralos. En cada auditoría nos hacen mucha falta, ¿verdad, Gabriel? Nos hacen mucha falta para las autoridades, pero no para decir, miren lo que estamos. No. Las condecoraciones, hay solamente uno que es digno de eso: edificios. Queremos ver el reino. Entonces queremos construir algo que la gente pueda ver. Esa es la iglesia. Queremos que lo vean. Y mientras más grande es la soberbia, más grande es el templo. Honores, protocolos, emociones. El Espíritu de Dios se mueve y queremos que la gente se caiga para verlo. Porque queremos ver. Porque el reino del hombre es visible, el reino de Dios es invisible. No se me olvida nunca cuando Jerry tenía 4 años, casi 5. Estábamos viendo la película de la Pasión. Yo les he enseñado desde niños, el más poderoso es Jesucristo. Más poderoso que Superman, que Batman, que las tortugas ninja, que todos esos juntos las hace así, los tumba a todos. Más poderoso que cualquier otro. Y cuando estaban viendo, yo los veía inquietos a los dos. Y uno, Kusama Lev, dijo, ¿por qué no se defiende? Y le puse pausa. Muy buena pregunta, ¿no? Si es todopoderoso, ¿por qué no se defiende? Y les dije, ¿tú crees que se puede? Aleph, Kusama dijo, nada más con que haga así, los tira a todos. Y Jerry le dijo, no, mentira. Con que nada más haga así, los tira a todos. Una criaturita enseñando el reino de Dios. 12 veces en los evangelios vemos a Jesús echando fuera demonios. De las 12 veces, porque Él dijo, si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ¿qué? El reino de Dios ha llegado a ustedes. Las 12 veces, haces la cuenta, no tardó más de 1 minuto para echarlos fuera. Más de 1 minuto. Y hoy en día, no, hombre, estuvimos 4 horas reprendiendo al demonio. Yo les digo, mira, si después de que lo hagas no sale, ve por un doctor, deja en paz a la criatura, te falta fe. Toda la noche estuvimos echando, vete a dormir y deja a la persona en paz, hombre. Te falta ayunar, te falta orar. Hay cosas que solamente con oración y ayuno, dijo Cristo.
por vuestra poca fe, porque el reino de Dios depende de la fe. Y la fe no es por vista, no es por lo que uno sienta. El justo vivirá por la fe. Y buscamos manifestación externa. Queremos verlo. Fíjate la palabra reprender. Qué bueno que ya hay herramientas como las que decía Bernie. La palabra reprender del hebreo es increpar. Increpar, ¿sabes qué es lo que quiere decir? Un gesto visual, como cuando la esposa te echa ojos de pistola. Ay, ¿No? Tú estás aquí y dices, ching, ya se enojó. ¿No? Con un gesto tú puedes detener a un hijo, ¿no? Entonces, ¿cómo le decía Jesús? No decía, te reprendo, no. Y siempre decía, cállate. Y se iba. La pura mirada. Porque el reino de Dios no es el show de fuera, es lo de dentro. Ya casi termino. El reino del hombre quiere mostrar por fuera lo que no tiene por dentro, lucirlo por fuera. Hace poco que fuimos para el Reclusorio Norte, nos hicieron una comida los del grupo. Pero no queremos que traigan nada. Queremos que ustedes vengan nada más. Teníamos que estar allá a las 10. Y pues yo por primera vez en mi vida, porque iba con mi esposa, llegué al cuarto para las 10. Y no estaba Jaime. Yo dije, no puede ser, no está Jaime. Y estuvimos esperándolo y Jaime no llega. Jaime ya estaba adentro hace una hora, ¿no? Pero mientras estábamos ahí, como estaba Miguel Ángel Fuentes, el hijo del Altísimo, que le llaman porque está hablando pronto, uno de los que iba para visitas se acercó. Dijo, ¿ustedes son cristianos? Y Miguel Ángel dijo, sí. Gloria a Dios, yo también. Hermano, nos veo con las Biblias. Estabas tú y Javier, ¿verdad? Mi esposa, cuando empezó a oír, me jaló y me dijo, pórtate bien, me dijo. Y lo intenté, pero no pude, porque empezó a presumir. Uy, yo me congrego en tal ciudad. Y no, hombre, éramos 100 y ahora somos 500. Y ahora ya compramos un lote y estamos construyendo un auditorio para 1000 personas. Y yo... Pero no aguanté cuando dijo que en Miami, no sé si dijo la verdad, dice, visité un auditorio en Miami que costó $30 millones y no se debe nada. Y ya no aguanté. Le dije, oiga, ¿y para cuántos es el auditorio? Para 10,000. Y se llena para 10,000. 10,000 en una ciudad de 10 millones. ¿Cómo? Me dijo, es que hacen 3 reuniones. 30,000, le dije. Para una ciudad de 10 millones representa el 0.4% de la población. Miren, hay 200 ciudades importantes en el mundo, principales. Si enviamos un misionero a cada ciudad principal, pagándole $1,000 al mes, que es un estándar con el que se puede vivir en cualquier país, excepto en los Estados Unidos, pero en cualquier país prácticamente con $1,000 comes. Estaríamos hablando de $200,000 mensuales, de 2,400,000, metiendo a los gringos que hay que darles más, $2,5 millones al año. Podríamos sostener durante 10 años 200 misioneros en cada país, en cada ciudad principal del mundo, porque son 150 y tantos países. Pero Estados Unidos hay que mandar a Los Ángeles, a Nueva York, o sea, hay como 5 o 6 ciudades principales. Por 10 años y nos sobrarían $5 millones. Todo gastado, desperdiciado en un monumento a la soberbia y a la arrogancia humana. Porque dice que te sientas y se hace para acá atrás y sale una cámara aquí y te pones audífonos y hasta el café te lo sirve la silla.
La diferencia: en 1960 Mao Zedong declaró: en 20 años el cristianismo se habrá extinguido y será historia, porque los menos de 100,000 cristianos son ancianos. Eso dijo Mao Zedong y está publicado en 1960. Hoy, sin construir un solo edificio, de forma subterránea, oculta e invisible, se calcula que son más del 10% de la población, 130 millones de cristianos en 40 años. Dios nos demuestra que los principios de su reino siguen vigentes el día de hoy. Mateo 11:12 lo dice, ¿no? ¿Cómo lo dice? El reino de Dios avanza a pesar de sus enemigos. Uno de esos enemigos es el mundo, la carne y el diablo, que quieren desviar nuestra atención y pervertir y desvirtuar el reino de Dios. El primer documento escrito que existió en el cristianismo fue la epístola de Pablo a los Gálatas. ¿Y saben por qué la hizo? Porque dijo: hay muchos que pervierten y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Si hace 2000 años había perturbadores y pervertidores, ¿los habrá hoy? Se han sofisticado. ¿Cómo avanzar? ¿Cómo podemos avanzar en el reino de los cielos? Si no es construyendo, si no es mostrando, si no es teniendo lugares, como lo dijo Jesús en Mateo 10:11, ahí un poquito antes. Él los manda a ir de ciudad en ciudad y de aldea en aldea, y dice: a toda ciudad o aldea donde entren, busquen a una persona que sea digna y quédense con esa persona. No se vayan de allí, quédense con esa persona hasta que se vayan a otra ciudad o otra aldea. ¿Qué es una persona digna? Aquella persona interesada en escuchar la palabra de Dios. Zaqueo fue una persona digna, quería oír y recibió a Jesús en su casa. El principio aplicado ahí es haciendo discípulos. Tan crítico es esto que si no encontraban a una persona digna en el pueblo, tenían que sacudirse el polvo de los pies y irse a otro lado, porque iban a perder su tiempo. ¿Qué hacemos nosotros hoy? Vamos a una ciudad o a un pueblo, hablamos con la autoridad, el presidente municipal, venimos haciendo una campaña masiva y juntamos a toda la gente en la plaza, o en la plaza de toros, o en el parque, y les presentamos algo muy vistoso, ¿no? Algo que se ve, porque ya nuestra visión está en el reino de los hombres. Queremos que la gente vea un reino que no se ve. Jesús dijo: no, ustedes van como ovejas en medio de lobos. Van a ir, se infiltran, buscan uno, se establecen allí, y ya que se establezcan se mueven para otro lado. Esa es la estrategia que se usó para conquistar la tierra prometida y que los aliados copiaron durante la Segunda Guerra Mundial, que se llaman las cabezas de playa. Lo que hizo el pueblo de Israel fue tomar Jericó, establecerse allí, una cabeza de playa, y luego de allí conquistar otro reino, otra cabeza de playa, y otra cabeza de playa, y otra cabeza de playa. En la Segunda Guerra Mundial aplicaban esto. Llegaban a una isla, bombardeaban, pam, 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 un periodo de ablandamiento, la oración. Empezamos a orar, a ayunar, a orar por una cárcel, por una ciudad, por un pueblo, a orar, estamos bombardeando. Y luego es llegar y ocupar, aunque sea un poquito de terreno, pero ocupando un poquito de terreno, esa es una cabeza de playa. Una vez que lograban asentar su pie en cada isla, era cuestión de tiempo que la isla fuera tomada. El discipulado. Entonces, ¿dónde están mis lentes? Alguien presta. Ya no, pero okay. Vamos a Santiago 4:7, por favor. Eso. Ya está. ¿Por qué la gente anda en tinieblas? Esclavos de las drogas, de la idolatría, de la fornicación. Es una verdad,
pero quien gobierna, por lo menos en las cárceles en el Distrito Federal, es la droga. La droga tiene esclavizados a la mayoría de los presos en el DF. La idolatría, la muerte y un montón de porquerías. ¿Por qué están esclavos? Porque Satanás los tiene cautivos. Pablo lo explicó y dijo: si nuestro evangelio está encubierto entre los que se pierden, está encubierto en los cuales el Dios de este siglo ha cegado su entendimiento para que no se salven, para que no resplandezca sobre ellos la luz del evangelio de Jesucristo. El diablo tiene agarradas a las gentes. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo libero a la gente? ¿Atando al diablo? Un montón de gente lo ata, pero se desata bien rápido. Por aquí lo están atando y por allá se está desatando, porque sigue igual. Sigue igual. Entonces, ¿cómo? Reprendiéndolo a la manera de Jesús, sí. ¿Por qué yo le hago a uno de mis hijos así y me ve y se pone así, y cualquier otro que le hagan le hace caso? Yo tengo autoridad sobre mi hijo, porque soy su padre. Me conoce. ¿Se acuerdan de los hijos de Seba? Querían aplicar la fórmula y andaban echando fuera demonios y decían: te reprendo en el nombre de Jesucristo, el que predica Pablo. Y el demonio dijo: ah, qué bonito, mira esto. Sé quién es Jesucristo, a Jesús conozco, dijo, y sé quién es Pablo, pero ustedes quiénes son. Ahora, ¿por qué reconoció a Pablo y no reconoció a ellos? Porque Pablo estaba aplicando la reprensión como debe ser aplicada. Es el carácter de Jesús, su persona, lo que hacía temblar a los demonios, no la fórmula, su andar, su caminar, su santidad. Si Jesús vive dentro de mí y yo vivo de acuerdo a Él, entonces yo soy una reprensión continua para el diablo. No tengo ni que hablar para reprenderlo. Jesús lo hizo así. En Santiago 4:7 nos dice dos cosas, y tuve que decirles todo lo anterior para decirles lo que está en mi corazón, que siento que debemos seguir y continuar haciendo. Primero dice: someteos pues a Dios. ¿Cómo me someto a Dios? Obedeciendo. ¿Qué es lo que dice Romanos 16? Porque vuestra obediencia ha venido a ser grata. Ha sido notoria tu obediencia, ha sido notoria. Por lo tanto, como tu obediencia ha sido notoria, Dios aplastará a Satanás en breve debajo de tus pies. O sea, quiere decir que Satanás no estaba aplastado, que Satanás estaba atacando, que ellos estaban haciendo lo segundo, estaban resistiendo al diablo. ¿Cómo resisto al diablo? Te resisto, te resisto, te resisto. ¡No! A Satanás se le resiste obedeciendo a Dios. Obedeciendo a Dios. Someteos pues a Dios. Jesús dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. Uno de los mandamientos principales es ir y hacer discípulos. No ir y traer discípulos. Tú ve y hazlos. Tú ve por ellos. No los traigas, ve hacia ellos. Y que ellos vayan hacia otros. Ahí está todo. Ve a ellos, entrénalos y envíalos. Evangelizar, discipular, enviar. Ir y predicar el evangelio a toda criatura. No ir y construir edificios para toda criatura. Predica el evangelio, porque el evangelio es el poder de Dios. Lo estamos haciendo. Sigámoslo haciendo. No lo dejemos de hacer. Obedezcamos a Dios. Obedezcamos a Dios. A mí me han dicho que soy antitemplo. Y 2 o 3 pastores en el DF: no, es que tú estás en contra de los templos. Le digo: no. Simplemente muéstrame un versículo de la Biblia que sugiera siquiera construir un edificio.
si te regalan uno, lo recibo con todo y escrituras. Y lo usamos. Está por salir del norte uno que tiene 3 cines. Los de Pare de Sufrir están tras de él. Venden, rentan. Le dijo, no, es para la fundación. Yo no lo voy a tomar. No estamos en contra de reunirnos en edificios. Estamos en contra de invertir el tiempo, el talento, los recursos humanos en edificar cosas que Jesús jamás mandó a edificar. Mientras prediquemos, lo que menos nos debe importar es dónde nos reunimos. Él nos dará un lugar. Yo empecé otra vez desde cero en Iztapaluca porque ya vivo ahí. En 7 años me cambié de casa 8 veces. 8 veces. Ya que estamos estables, ya empecé y se los planteé así de esta forma, con pura gente local. Si ya va a un templo, le decimos, vaya, no, aquí no, aquí es otra cosa, vaya, sujétese a su pastor, esté bajo su cobertura, queremos gente nueva. Es maravilloso trabajar con gente que no sabe nada. ¡Ah, qué bendición! ¡Qué bendición! Y es difícil de entender. Tenemos iglesia en casa. Mis cuñados, tengo un cuñado que es pastor y tiene su auditorio. Eran 20, luego 50, 100. ¿Cuántos son ahora? Como 300, más o menos. Y le hablaron a Blanquis, le dijeron, estoy preocupada por ti, necesitas congregarte. Y le dijo, pues si me estoy congregando aquí en casa. No, en una iglesia. Digo, pues ¿qué es lo que tenemos aquí? No, es que eso no es iglesia. Tienes que recibir. Muchas gracias. ¿Qué lección nos has dado? Gracias. Nos elevas, nos haces grandes, ¿no? Que las esposas reciban de sus esposos. ¡Ah, qué bendición! Porque eso es lo que debe ser, eso es lo que debería ser. No lo entienden. Pero les planteé este reto y ahí vamos. Un año discipulamos a una familia. Vinieron otros, pero nos centramos en una familia. Al siguiente año somos 2 iglesias en casas. Ellos están discipulando a una persona y nosotros a una. Nada más a una. Llegan más, pero nuestra énfasis es en una. Si mantenemos el ritmo, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024. 1000 iglesias en casas en los próximos 10 años. Yo les dije, dentro de 5 años, es posible que tengamos que rentar algún salón de fiestas. Lo vamos a hacer para reunirnos todos. Pero cada quien se reúne en su iglesia, en su casa. Obedezcamos a Dios. 2, resistir al diablo. ¿Cómo se resiste al diablo? Soportando las pruebas, gloriándonos en las tribulaciones, defendiendo nuestra cabeza de playa, permaneciendo. Venga lo que venga, permanece. Nos lo han dicho, pero yo creo que nunca va a ser suficiente que nos lo repitamos. Nuestro carro no tiene reversa, no tiene retrovisor. Vamos hacia adelante. Una de las cosas que me encanta de la fundación es que todavía no hemos escrito nuestra historia. No tenemos un historial y a mí me da miedo. Porque iglesia que empieza a escribir su historia ya dejó de hacer historia. Iglesia que hace campañas de avivamiento es porque ya está muerta. El avivamiento debe ser continuo. La historia se debe estar escribiendo paso con paso, con día, vez tras vez. El libro de los Hechos se sigue escribiendo el día de hoy. Resiste, permanece. Las palabras de Jesús siguen retumbando el día de hoy. Si permaneces en mí y mis palabras permanecen en ti, pide todo lo que quieras y te será hecho. Permanece en mí y yo en ti. El pámpano no puede llevar fruto separado de la vid. No puede llevar fruto separado de mí. Separado de mí nada puede nacer. Nada. No se nos olvide. Permanezcamos en Jesús. Aferrados a Jesús.
contra viento y marea. Mantengámonos. Qué bendición ha sido todo este tiempo. Créanme, nosotros tenemos más recursos económicos ahora que antes. Y yo se lo decía a Blanquis, oye, ahora tenemos más. ¿Y sabes por qué es? Porque aprendimos a valorar, a administrar, a cuidar. Ya pensamos cada cosa y nos rinde mucho, porque Dios nos quiere dar mucho más. Permanece, no voltees atrás. No hay sabiduría en decir los tiempos pasados eran mejores. No, hoy es el tiempo, mañana va a ser mejor. Cada vez vamos a ir de gloria en gloria, de triunfo en triunfo, mientras estemos permaneciendo en Cristo, en Jesús, en sus palabras, en sus enseñanzas. Eso es lo que les quería decir. Y me tomé 46. Oye, se me borró. 40 minutos. 50. Con razón. No sé usar esta cosa para ponerle luz a esto. Me estaba contando el tiempo. Vamos a orar. Chévere. Padre, gracias por la bendición que cada uno es a nuestras vidas, por el desafío, Señor. Gracias por lo inmensamente bendecidos que hemos sido hasta ahora, con cada participación, con cada testimonio, y por lo inmensamente bendecidos que vamos a ser todo este día y el día de mañana, Señor. Gracias por darnos este tiempo de refrigerio, en el cual podemos refrescarnos, en el cual podemos mutuamente edificarnos, Señor. No permitas que seamos perturbados, no permitas que seamos pervertidos, no permitas que seamos perturbadores, ni que seamos pervertidores de tu evangelio. Permítenos permanecer en el evangelio, permanecer en ti, Jesús, en tus palabras, en tus obras, en tus hechos, en tus dichos. Que cada vez busquemos el reino tuyo, Señor, no el visible, sino el invisible. Que cada vez estemos involucrados en servir en tu reino, porque tú nos lo has prometido, Señor, que si buscamos primeramente tu reino y vivimos de acuerdo a lo que establece tu reino, vivimos en santidad conforme a la justicia, todas las cosas que necesitemos para nuestra familia, para nuestro ministerio, nos serán añadidas. Las señales nos seguirán y tu reino se irá extendiendo, Señor. Permite que mantengamos en nuestro corazón las palabras de Jesús. Te lo suplicamos, Señor. Amén.